¿Cuánto cobrar por tus servicios? En este caso en particular, servicios de asesorías en prevención de riesgos. Una de nuestras suscriptoras nos consultó cuánto ella debía cobrar por sus servicios de asesoría. Si quieres saber cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder cobrar a nuestros clientes, te sugiero que te quedes con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de cuánto vamos a cobrar por los servicios de asesoría, ya sea que seas una empresa o bien un asesor particular. Antes de partir, te sugiero que te suscribas a nuestro canal para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Bien, primero que todo, vamos a los lineamientos generales. Dentro de los lineamientos generales tenemos, como primera cosa, siempre vamos a tener competencia. Eso tenemos que tenerlo aquí. Es decir, no podemos cobrar sobreprecio ni tampoco caernos mucho en el precio. Segunda consideración, el valor del dinero es completamente subjetivo. Lo que para una persona, por ejemplo, 150.000 pesos es demasiado dinero a pagar por un determinado servicio, para otra persona puede ser muy poco porque lo que está buscando calidad, no está buscando precio, sino que está buscando a alguien que le dé un servicio de calidad o le entregue, por ejemplo, una solución a un problema que viene acarreando hace muchos años y quizá por 150.000 pesos solucionar ese problema es extremadamente barato. Por lo tanto, es completamente subjetivo y hay que buscar siempre, en términos muy generales, qué es lo que está buscando el cliente en particular. Por eso es fundamental poder conversar con el cliente, poder establecer cuáles son las reales problemáticas que tiene el cliente en particular. ¿Qué busca? Calidad, precio, solucionar un problema, necesita alguien en quien confiar, una persona de confianza, etc. Eso hay que ir ajustando un poco el ojo para poder identificarlo con mayor certeza. ¿Cuál es la metodología? Primero consideremos cuáles son las variables que vamos a considerar. La primera variable, la más importante, va a ser determinar cuál es el costo de la hora hombre, ¿ya? El costo de la HH. ¿Cómo yo voy a determinar cuál va a ser el costo de la HH? Primero tengo que considerar la experiencia que yo tengo en el tema que estoy ofreciendo como servicio. Segundo, tengo que considerar cuál es el nivel de dominio que yo tengo con respecto al tema que voy a ejecutar. Y tercero, importante, es determinar el valor de la hora hombre en función de esas variables. ¿Cómo voy a determinar el valor de la hora hombre? Primero, ¿cuánto es lo que yo quiero ganar al mes? Eso que yo quiero ganar al mes lo voy a dividir por 22 días laborales y cada día laboral lo voy a dividir por 8 horas laborales. Con eso yo voy a generar el valor que tiene la HH mía, no la de otro profesional. Yo, por ejemplo, soy Jonathan Silva, tengo, si mal no recuerdo, 15 años de experiencia laboral. Por lo tanto, mi valor de hora hombre es totalmente distinto al valor de hora hombre de otro experto que tenga más experiencia en un tema determinado o que tenga mayor manejo de un tema determinado que un experto que está partiendo en la profesión, que necesita más bien aprender que cobrar por sus servicios, etc. Por lo tanto, el valor de la hora hombre también es subjetivo y depende de dos variables: tu experiencia y el dominio que tú tienes en un determinado tema. Una vez que definimos cuál es el valor de la hora hombre, ahí pasamos a determinar cuánto es el tiempo que te va a llevar ejecutar una determinada tarea. En este caso en particular, si nosotros ponemos un ejemplo, que es el ejemplo clásico con el que nosotros trabajamos, que sería cuando nos piden elaborar un plan de emergencias. ¿Cuánto tiempo nos lleva hacer un plan de emergencia? Bueno, tenemos que valorar que vamos a hacer planos, que vamos a hacer cálculos, que vamos a hacer levantamiento de terreno, que vamos a hacer capacitaciones, que vamos a tener que hacer simulacros de emergencia, etc. Es decir, hay una serie de
tiempo asociado a la ejecución de una determinada actividad en términos globales y que voy a tener que considerarlo. Por ejemplo, si voy a hacer una capacitación, en este caso específico, la de extintores de incendio, esa capacitación de extintores de incendio tiene un tiempo de ejecución, la capacitación propiamente tal, de 2 horas. Por ejemplo, la que nosotros hacemos. Pero en definitiva, si yo considero esas 2 horas, estaría lamentablemente cometiendo un error. Porque yo tengo que trasladarme desde mi domicilio particular hacia el lugar donde voy a hacer la capacitación, ejecutar la capacitación y luego de vuelta ya no son 2 horas, son 4 horas. Por lo tanto, lo que me lleva a hacer los planos, el tiempo que me lleva a hacer un simulacro de emergencia, el total entre que voy a la instalación, ejecuto la actividad, me vuelvo, etcétera, eso me va a llevar un tiempo. Toda esa sumatoria de tiempo voy a tener que multiplicarla por el valor de las HH y eso me va a dar el valor general de lo que yo efectivamente voy a tener que cobrar. ¿Ya? Posteriormente a eso, tengo que ver si es que el trabajo ya tiene avances actuales. Muchas veces pasa que a nosotros nos entregan un trabajo y nos dicen, oye, ya otro prevencionista ejecutó una determinada labor, por ejemplo, que ya trabajó los planos de evacuación y hay que solamente hacerle actualizaciones. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahí, en definitiva, es primero determinar el tiempo que me va a llevar revisar el trabajo de otro profesional, el tiempo que me va a llevar actualizar el trabajo de otro profesional y ese tiempo, ¿verdad? Voy a tener que multiplicarlo por el valor de HH que nosotros ya definimos y obviamente que quitarle el costo de lo que implicaría hacerlo desde cero. Recordemos que en los lineamientos generales ya dijimos que vamos a tener competencia. Una empresa que se precie de ser una empresa seria siempre va a tener al menos 3 alternativas, 3 empresas o profesionales que van a estar pujando por ganarse este proyecto. Por lo tanto, yo tengo que tratar de primero cobrar lo que razonablemente se debería cobrar para la calidad del servicio que yo voy a entregar y por otro lado no caerme con el precio, porque en definitiva, claro, puede que yo cobre extremadamente barato, pero después al momento de ejecutar me voy a dar cuenta que tengo costos superlativos y al final del día lo que estoy haciendo es perder dinero en función de lo que yo realmente quería, que era ganar dinero. Luego nos pasamos a todos los aspectos relativos a la logística, es decir, la lejanía que va a tener el lugar en donde yo voy a ejecutar el trabajo, el equipamiento que yo voy a necesitar para ejecutar ese trabajo, los elementos de protección personal, los implementos de protección colectiva que yo voy a requerir, los almuerzos en terreno, etc. Si es que eventualmente tengo que quedarme en una determinada locación porque, por ejemplo, el trabajo se va a desarrollar, no sé, en Puerto Montt, y yo vivo en Santiago, voy a tener que viajar a la instalación y una vez que viajé voy a tener que quedarme ahí 2-3 días. Por lo tanto, todas esas HH las voy a tener que multiplicar por el valor de HH que nosotros ya tenemos considerado. En algún momento a nosotros nos pidieron un video del plan de emergencia explicativo para las personas que iban a ingresar a esta fábrica, a trabajar, etc. Pero nos hicieron hincapié en que querían tomas aéreas. Eso implicaba la compra de un dron o el arriendo de un dron. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos un coste adicional a lo genérico en materias de lo que vamos a cobrar propiamente tal. Por otro lado, tenemos que considerar la disponibilidad de este servicio en el mercado. En otras palabras, si el trabajo que vamos a realizar es un trabajo que lo hacen todos, es decir, en el mercado hay muchos oferentes. En este caso en particular, mucha gente hace planes de emergencia. Por lo tanto, voy a tener muchos oferentes y no puedo cobrar un sobreprecio por ello. Pero pasa que muchas veces el cliente quiere cosas específicas, como por ejemplo lo que ya dijimos, el video, planos de evacuación, etc. Por lo tanto, cuando un cliente quiere cosas que son un poco más específicas y que muy pocos las hacen, ahí la cantidad de oferentes va disminuyendo y por lo tanto el servicio se vuelve más específico
Y eso podría tener entre un 10 a un 20% de recargo de la hora de la HH. También tengo que definir cuál va a ser la capacidad de pago que va a tener el cliente. No es lo mismo, por ejemplo, un cliente que tiene una panadería, que tiene una complejidad, tiene 10 trabajadores, pero que en definitiva el dueño de una panadería no va a estar dispuesto a pagar un costo superlativo, ¿verdad? Porque obviamente que el tipo de negocio que él tiene no va a marginar lo mismo que, por ejemplo, una empresa que tenga un nivel de complejidad un poco más alto, como por ejemplo aquellas empresas que hacen instalación de antenas en torres de telefonía. Ellos tienen que estar viajando a Punta Arenas, ellos tienen que estar viajando, qué sé yo, a Iquique, ellos tienen que estar viajando a La Serena, y ahí tenemos locaciones totalmente distintas la una a la otra. En una llueve, en la otra hay mucho sol, hay mucho viento, etc. Por lo tanto, tengo que considerar que en lugares alejados voy a tener que considerar manejo de vehículo 4x4, cabalgata, procedimientos de seguro de trabajo o cascadas de emergencia relativas a qué se hace cuando una persona va en lancha a una determinada locación donde no hay señal de telefonía, etcétera. Por lo tanto, ahí nosotros en particular vamos a ver que para una empresa de similares características, 10 trabajadores esta, 10 trabajadores esta otra, pero esta está dispuesta a pagar mucho más porque es mucho más complejo el plan de emergencia, porque margina mucho más, porque si yo, por ejemplo, me meto a la página web de la empresa de telefonía, voy a encontrarme con una página web que está mucho mejor trabajada, que tiene una presencia bastante potente en internet, en consecuencia con la de una panadería, que la de la panadería lo más seguro es que si es que tiene, va a ser una página web no muy importante, no muy buena presencia en internet, etcétera, y en la mayoría de los casos la panadería no va a tener sitio web. Por lo tanto, ahí, con respecto a la capacidad de pago del cliente, nosotros hemos tenido casos en los que solo por la capacidad de pago del cliente, hemos tenido que incrementar el valor de la HH hasta 30-40%. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil hacer el trabajo, porque el cliente es más exigente, porque el cliente tiene una expectativa mucho más alta y porque está dispuesto a pagar más por ese servicio en particular. Después tenemos que considerar como una nueva variable cuál es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos. A nosotros nos ha pasado que hemos tenido que incrementar el valor de la HH hasta un 80%. ¿Por qué? Porque pasa que hay ciertos periodos en los que nosotros tenemos una cantidad de trabajo superlativa. Todo nuestro equipo de trabajo está ya trabajando en distintas labores y por lo tanto en ese momento no tenemos capacidad para atender a los clientes. ¿Qué hacemos? ¿Rechazamos al cliente? No, eso generalmente nosotros no lo hacemos. Lo que nosotros hacemos es o se contrata una persona nueva por un tiempo determinado o subcontratamos con otros colegas independientes o con otras consultoras de prevención de riesgo. Ahora, eso implica que voy a tener que subir un porcentaje del costo de la HH, de la hora hombre. ¿Por qué? Porque en definitiva voy a tener que pagarle a un profesional externo a nuestra organización y eso obviamente que tiene que incrementar el coste. La última variable a considerar va a ser el nivel de premura con que el cliente pide el trabajo. Y esto es fundamental consultarlo antes de emitir una cotización, de emitir un presupuesto. ¿Por qué? Porque en definitiva no es lo mismo que un cliente para un trabajo, por ejemplo, del plan de emergencia que nosotros cobramos por el desarrollo de este trabajo en 3 meses. Hay que considerar que hay capacitaciones de por medio, hay que considerar que hay levantamiento, vectorización de plano, ejecución de plano, distribución de sistemas contra incendio, etc. Por lo tanto, es un trabajo largo. Si ese trabajo de 3 meses el cliente me lo pide en 3 semanas, en 2 semanas, claramente voy a tener que destinar a una persona todo el horario laboral solamente para esa empresa. Obviamente que eso tiene otro coste. Nosotros hemos tenido que llegar a recargar el servicio hasta en un 100% cuando el cliente lo pide para ayer. Por lo tanto, ahí en particular tenemos todas las variables
que yo debería considerar al momento de hacer una cotización o un presupuesto. Por eso yo digo que si bien es cierto, ayudan estos valores estándar, hay muchas variables que no las están considerando y que necesariamente tengo que considerarlas al momento de elaborar un presupuesto para mis asesorías, para todos los trabajos que yo quiera hacer con un cliente en particular. Bien, espero te haya gustado este video, espero que si te gustó, por favor compártelo en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Dale like al video si es que te gustó y por último suscríbete. ¿Qué estás esperando? Eso nos va a dar aliento y fuerza para poder seguir desarrollando videos, creando material para ti y que te sea de ayuda. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.